Es tan aburrido, murmuré, hojeando los datos del estudio holográfico con un toque desdeñoso de mi apéndice superior. Otra especie que respira oxígeno en otra roca acuática. Felicidades a la flota de exploración por descubrir lo que debe ser la 10.000ª variante de mamíferos bípedos solo en nuestro sector. Me llamo Zoractul, evaluador principal de la División de Expansión de la Unión Galáctica, y no estaba teniendo un buen ciclo solar. El Consejo de la Unión me había estado insistiendo en ampliar nuestro territorio, pero últimamente las posibilidades eran escasas. La mayoría de los nuevos descubrimientos eran rocas estériles, gigantes gaseosos con solo bacterias flotantes o mundos con primitivos prevuelo espacial que requerirían siglos de monitoreo antes de contactar. Entonces aparecieron los humanos. Señor, debería consultar la página 47 del informe, insistió mi asistente Greg. Sus pedúnculos temblaban de emoción, algo inusual en él. Greg solía ser tan emotivo como un ordenador de navegación. ¿Qué podría tener de fascinante estos, como se llaman, humanos? Suspiré dramáticamente y me desplacé hasta la página indicada. Déjame adivinar. ¿Han desarrollado armas nucleares y creen que eso los hace especiales? O quizás han escrito poesía particularmente conmovedora sobre su única y triste luna. Están clasificados como de nivel de amenaza, mínimos, dijo Greg, bajando la voz a un susurro conspirativo. Eso me llamó la atención. ¿Mínimos? ¿No insignificantes? ¿Ni siquiera bajos? Enderecé los 4 segmentos de mi columna. ¿Qué podría justificar esa clasificación para una especie que ni siquiera ha establecido un gobierno planetario unificado? La boca de Greg se curvó en lo que parecía una sonrisa burlona entre los Yitsiks. Son pacíficos, pero extrañamente preparados para la guerra. Eso es una contradicción, resoplé, liberando una nube de feromonas irritadas. Lea el informe, señor. Así lo hice, y por primera vez en 30 ciclos de evaluación de posibles especies, sentí algo parecido a la intriga. Los humanos, estas extrañas criaturas de un planeta al que, sin mucha imaginación, llamaban Tierra, presentaban un verdadero enigma. Carecían de un gobierno unificado, hablaban miles de idiomas diferentes y dedicaban una cantidad desmesurada de tiempo a discutir sobre los asuntos más triviales. Sin embargo, a pesar de todo ese caos, de alguna manera habían evitado destruirse. Su gasto militar es desproporcionado, comenté en voz alta. ¿Y mantuvieron estas fuerzas en tiempos de paz? ¡Qué irresponsabilidad fiscal! Eso no es todo, dijo Greg. Sigue leyendo. El informe detallaba la historia de la humanidad, una historia sangrienta llena de conflictos, tanto masivos como menores. Estas criaturas se habían abierto paso desde cuevas hasta estaciones espaciales, aparentemente intentando autoexterminarse todo el tiempo. Pero lo que me llamó la atención fue su entretenimiento. ¿Simulan la guerra por diversión? Chasqueé las mandíbulas, confundido. Sus exportaciones culturales más populares son relatos ficticios de conflictos, tanto históricos como imaginarios. En efecto, Greg lo confirmó. Y observen cómo han mantenido fuerzas militares incluso durante sus periodos de paz más largos. La mayoría de las especies se desmilitarizan cuando no se ven amenazadas activamente. Me recosté en mi silla flotante, parpadeando con mis 6 ojos al mismo tiempo mientras procesaba esta información. Así que tenemos una especie fragmentada con tendencia a la violencia, que actualmente disfruta de una relativa paz, pero mantiene una importante capacidad defensiva por si acaso. Fascinante. Completamente irracional, pero fascinante. La pregunta es, ¿se aventuró Greg, cómo responderán al primer contacto? Agité una extremidad con desdén. Protocolo estándar. Nos acercaremos a sus órganos de gobierno, demostraremos nuestra superioridad tecnológica y les ofreceremos una membresía sindical a prueba a cambio de recursos y territorio. Si son inteligentes, reconocerán los beneficios de la obediencia. ¿Y si no? Me reí, un chasquido áspero que resonó por toda mi oficina. Solo digo, por favor, Greg, representamos a más de 400 civilizaciones avanzadas que abarcan 3 brazos galácticos. Tenemos naves capaces de convertir sus océanos en vapor. Tenemos tecnología que ni siquiera pueden comprender. ¿Qué podrían hacer? ¡Ay! ¿Cómo me atormentarían esas palabras? La nave diplomática Integración Armoniosa entró en el sistema solar terrestre 2 ciclos orbitales después.
Dirigí la misión personalmente, en parte por curiosidad sobre estos humanos, pero sobre todo porque el éxito me garantizaría un ascenso al comité de supervisión. Vector de aproximación calculado. La evaluadora TUL informó a la navegante Plex desde su nodo de control. Los humanos han detectado nuestra presencia y están transmitiendo mensajes de bienvenida en 46 idiomas diferentes. ¡Qué ineficientes!, comenté. Respondan en su idioma más hablado e infórmenles que estableceremos una embajada temporal en sus instalaciones de las Naciones Unidas. El capitán Barr, un corpulento Dragnid con cicatrices de batalla en su caparazón, parecía incómodo. Señor, el protocolo estándar sugiere que primero establezcamos nuestra posición en órbita. Una demostración de fuerza garantiza la cooperación. Consideré esto. El enfoque Dragnid tenía mérito, la mayoría de las especies primitivas respondían bien a las demostraciones de superior potencia de fuego, pero algo en estos humanos sugería cautela. No, decidí. Esta especie tiene patrones psicológicos inusuales. Observémoslos de cerca primero. Desplieguen la lanzadera. Escolta mínima. Barr no lo aprobó, pero obedeció. En cuestión de horas, nuestra delegación se presentó ante el Consejo de Seguridad Humano de las Naciones Unidas, una asamblea caótica de representantes de diversas divisiones territoriales. Les damos la bienvenida a la Tierra, dijo una mujer de piel oscura y elaborados tocados. Soy la secretaria general Amara Igu. Este día histórico marca el primer contacto de la humanidad con vida inteligente más allá de nuestro planeta. Di un paso al frente, y mi módulo traductor convirtió mis clics y silbidos a su lenguaje primitivo basado en sonidos. Saludos, humanos. Soy el evaluador senior Zoractul de la Unión Galáctica. Su especie ha sido observada y considerada potencialmente digna de una membresía de prueba en nuestro colectivo. La sala estalló en ruido cuando los humanos comenzaron a hablar unos sobre otros. Cómo lograron algo con una comunicación tan ineficiente me resultaba incomprensible. Silencio. Gritó el capitán Barr, mientras su traductor amplificaba la voz hasta niveles dolorosos. Los humanos guardaron silencio, muchos parecían alarmados. Perfecto. Gracias, continué sin problemas. Como decía, la Unión Galáctica les ofrece tecnología, protección y acceso a redes de comercio interestelar. A cambio, exigimos ciertas adaptaciones. ¿Qué tipo de adaptaciones?, preguntó un hombre de rasgos pálidos y pelaje naranja brillante en la cabeza. Nada oneroso, les aseguré. Tan solo acceso a sus territorios deshabitados, derechos mineros en su cinturón de asteroides y planetas exteriores, y un modesto tributo de recursos biológicos. ¿Quizás el 30% de su producción anual de alimentos? Encontramos algo de su vegetación bastante deliciosa. La temperatura ambiente pareció bajar varios grados. ¿Están pidiendo casi un tercio de los alimentos que producimos?, preguntó la secretaria general Ewe, con voz contenida. Eso causaría una hambruna generalizada. Chasqué las mandíbulas en lo que esperaba que se interpretara como compasión, por una dificultad temporal a cambio de una ganancia a largo plazo. Considere la tecnología que ofrecemos a cambio, energía limpia y mayor vida útil. Viajes más rápidos que la luz. Otro humano, este con un uniforme azul adornado con símbolos metálicos, se inclinó hacia adelante. ¿Y si rechazamos su generosa oferta? Algo en su tono despertó una alarma en mi nerviosismo. Inspeccioné la sala con más atención y vi a varios uniformados de pie junto a las paredes. Parecían relajados, pero sus ojos permanecían fijos en nuestra delegación con una intensidad inquietante. Rechazar sería imprudente, intervino el capitán Barr antes de que pudiera responder diplomáticamente. La Unión tiene protocolos estándar para especies que no cumplen. ¿Y ahora?, respondió el humano uniformado, sonriendo de una forma que dejaba ver los dientes, un gesto que ahora recordaba que no siempre era amistoso entre humanos. General Thomas Parker, Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos. ¿Quizás le gustaría profundizar en estos protocolos? Decidí que era necesaria una intervención. Lo que mi capitán de seguridad quiere decir es que la no membresía tiene costos de oportunidad. Continuaría su lento desarrollo tecnológico en solitario, vulnerable a fuerzas cósmicas menos benévolas. Suena a una amenaza envuelta en lenguaje diplomático, dijo otro representante humano. Para nada, protesté, pero el daño ya estaba hecho. Podía percibir el cambio en la atmósfera,
estos humanos no reaccionaban con la admiración y la sumisión esperadas. ¿Quizás deberíamos suspender la sesión y darles tiempo para discutir nuestra propuesta? El secretario general Ewo asintió brevemente. Eso sería lo mejor. Nos reuniremos mañana. Mientras nos escoltaban fuera de la cámara, transmití un mensaje privado al capitán Barr a través de nuestros enlaces neuronales. Para preparar medidas de contingencia, estos humanos podrían requerir mayor persuasión. Su respuesta fue inmediata. Con mucho gusto, evaluador. De vuelta a bordo de la integración armoniosa, revisé los análisis preliminares de las capacidades defensivas de la Tierra. Su tecnología militar consistía en propulsores químicos primitivos, armas de fisión y fusión rudimentarias y contramedidas electrónicas rudimentarias. No representaban ninguna amenaza, concluyó el capitán Barr con seguridad. Sus armas más poderosas no podrían penetrar nuestros escudos básicos, sus aeronaves serían neutralizadas antes de alcanzar nuestra atmósfera inferior. Aún así, no parecen tener miedo, reflexioné. Ese secretario general y el militar Parker no mostraron señales de intimidación. La ignorancia genera confianza, respondió Barr con desdén. No entienden a qué se enfrentan. Quizás, dije, no del todo convencido. Aún así, algo no cuadra. Sus registros históricos muestran que se preparan constantemente para conflictos, incluso teóricos, contra enemigos inexistentes. Erek, que estaba analizando las redes de comunicación humana, interrumpió. Señor, detecto actividad inusual. Sus fuerzas militares se están movilizando globalmente, silenciosamente, pero sin duda hay movimiento. Una postura defensiva, dijo Barr con un gesto desdeñoso de su garra de batalla, pero predecible e inútil. Avísame si hay algún cambio, le indiqué a Erek. Por ahora, preparémonos para la reunión de mañana. Quiero una delegación más impresionante. Traigan los tanques flotantes y las unidades de exhibición del personal de energía. Al día siguiente regresamos a las Naciones Unidas con el triple de escolta, una demostración de fuerza que esperaba que recordara a estos humanos la disparidad de poder entre nosotros. Para mi sorpresa, también habían reforzado la seguridad. Humanos uniformados con armas de proyectiles primitivas se agrupaban a intervalos regulares alrededor de la cámara. Pero aún más sorprendente fue el cambio en los asistentes. En lugar de solo representantes políticos, la sala ahora albergaba a individuos identificados como científicos, estrategas militares y lo que se conoce como multimillonarios tecnológicos. Hemos considerado su propuesta, comenzó el secretario general Ewo sin preámbulos y preparó una contraoferta. Esto fue inesperado. Las especies en su etapa de desarrollo normalmente no hacían contraofertas. Aceptaban nuestras condiciones o se enfrentaban a la subyugación. Una contraoferta, repetí, intentando disimular mi sorpresa. Estoy escuchando, aunque debo aclarar que las condiciones de la Unión generalmente no son negociables. Un humano con estructuras de soporte artificiales en las extremidades inferiores se adelantó. Dr. Ray Ventura, física cuántica. Antes de continuar, tenemos algunas preguntas técnicas sobre sus sistemas de propulsión. El capitán Barr chasqueó los dedos, divertido. Tu especie está lejos de comprender nuestra tecnología, humano. El doctor Ventura sonrió. Sígueme la corriente. Sus naves utilizan una forma de manipulación del puente Einstein-Rosen para viajes FTL, ¿cierto? ¿Creando agujeros de gusano localizados mediante fluctuaciones cuánticas controladas? Sentí que mis membranas internas se contraían por la conmoción. Eso estuvo incómodamente cerca de la realidad. Antes de que pudiera responder, otro humano intervino. ¿Y sus sistemas de armas se centran principalmente en la proyección de energía mediante conductos de plasma generados artificialmente? Lo que podríamos llamar armas de energía dirigida. La postura del capitán Barr se tensó. ¿Cómo es posible? Llevamos mucho tiempo observando las estrellas, interrumpió el general Parker, recuperando esa sonrisa inquietante, y pensando en lo que podría haber ahí fuera. Amistosos y no tan amistosos. Un escalofrío me recorrió los nervios. ¿Estos humanos llevaban tiempo desarrollando teorías sobre guerras espaciales incluso antes de lograr viajes interplanetarios fiables? ¿Tu contraoferta?, pregunté, desesperado por retomar el control de la conversación. El secretario general Ewo deslizó un dispositivo primitivo de almacenamiento de datos sobre la mesa.
Proponemos un intercambio mutuo de conocimiento cultural y científico, acuerdos comerciales limitados y reconocimiento diplomático, con todas las partes manteniendo su soberanía y derechos sobre los recursos. El traductor del capitán Barr no pudo reproducir completamente su carcajada. Malinterpretan su postura, humanos. Esto no es una negociación entre iguales. No, respondió el general Parker. Quizás deberías registrarte con tu nave. Como si fuera una señal, la voz de pánico de Greg irrumpió en mi implante neuronal. Señor, los humanos han lanzado varios objetos a la órbita de nuestra nave. Destrúyanlos, susurré. No podemos, fue la alarmante respuesta de Greg. No los registran nuestros sistemas de armas. Están usando una especie de tecnología reflectante que, espere, están fijando al casco. Mantuve la compostura externa mientras ordenaba internamente los protocolos de emergencia. ¿Cuál parece ser el problema, General Parker? Ningún problema, respondió amablemente. Solo para asegurarnos de que nos entendamos. Esas son las pólizas de seguro diplomáticas que se adjuntan a su nave. Contienen lo que podríamos llamar iniciadores de energía dirigida, configurados para activarse si se violan ciertos parámetros. Sentí que se me cerraban los orificios respiratorios. ¿Nos estás amenazando? ¿Con tu tecnología primitiva? El doctor Ventura se adelantó de nuevo. ¿Ves? Ahí es donde cometiste tu error. Asumiste que, como no habíamos construido algo, no podíamos. Llevamos décadas con las teorías de las armas de desplazamiento cuántico, pero nunca las construimos porque no somos suicidas. Pero las teorías pueden convertirse en prototipos muy rápidamente cuando es necesario, añadió otro humano con traje formal, sobre todo cuando las motiva una amenaza existencial. El capitán Barr recibía ahora los mismos informes alarmantes que yo. Los objetos adosados a nuestra nave irradiaban señales energéticas inusuales, señales que sugerían una tecnología muy superior a la que los humanos deberían poseer. ¿Cómo desarrollaron esto?, pregunté, abandonando cualquier pretensión diplomática. Ni siquiera han colonizado su propio sistema, dijo el secretario general Ewe, inclinándose. Somos una especie fragmentada y caótica, evaluador Tull. Luchamos constantemente entre nosotros. Pero llevamos siglos imaginando invasiones extraterrestres en nuestra literatura, películas y videojuegos. Hemos considerado todos los escenarios posibles, incluido este. Y nos hemos estado preparando, por si acaso. ¿Pacífico? Sí, cuando se le permite, añadió el general Parker. ¿Indefenso? Nunca. Al comprender las implicaciones, comprendí que los humanos habían estado varios pasos por delante todo el tiempo. Nos permitieron acercarnos, evaluaron nuestra tecnología mediante una demostración propia y luego revelaron contramedidas inesperadas. Quizás dije con cautela que deberíamos reconsiderar el concepto de reconocimiento diplomático mutuo. Por primera vez en mi carrera como evaluador, me enfrentaba a una especie que había convertido su propia paranoia en un arma. Al hacerlo, había alcanzado un estado de preparación que ni siquiera los estrategas militares de la Unión habían previsto. Los humanos no solo estaban listos para el primer contacto. Llevaban ensayándolo toda su existencia civilizada. El viaje de regreso a nuestra nave fue tenso. El exoesqueleto del capitán Barr chasqueó con furia apenas contenida mientras mis propios pensamientos daban vueltas en la confusión. Habíamos llegado a este planeta remoto esperando su misión, quizás una resistencia simbólica como mucho. En cambio, nos encontramos con una especie que, de alguna manera, anticipó nuestras tácticas y preparó contramedidas. Esto no tiene precedentes, murmuré mientras nuestra lanzadera se acoplaba a la armoniosa integración. ¿Cómo pudieron desarrollar tecnología de desplazamiento cuántico? Apenas dominan los viajes espaciales básicos. Están fanfarroneando, gruñó el capitán Barr, aunque sus mandíbulas secundarias se crisparon con incertidumbre. Ninguna especie pre-FTL podría comprender los principios involucrados, y mucho menos diseñar dispositivos funcionales. Greg nos recibió en la esclusa de aire, con los pedúnculos oculares caídos por la tensión. Señor, nuestros sensores han analizado los dispositivos humanos conectados a nuestro casco. Parecen contener matrices de entrelazamiento cuántico similares a nuestros sistemas de comunicación, pero reconfiguradas para fines menos benéficos. Imposible.
Barr estrelló una garra de batalla contra el mamparo, dejando una abolladura considerable que requeriría no solo conocimientos teóricos de física transdimensional, sino también capacidades de fabricación superiores a su nivel tecnológico. Levanté un apéndice para pedir silencio. Claramente hemos subestimado a estos humanos. La pregunta ahora es, ¿cómo procedemos? La cámara de análisis estratégico de la nave vibraba con energía nerviosa mientras mi personal superior se reunía. Las pantallas holográficas mostraban los 27 dispositivos humanos, colocados estratégicamente en los puntos más vulnerables de nuestra nave. Aún más inquietantes eran las imágenes en tiempo real de las fuerzas militares humanas movilizándose por todo el planeta. Aviones de combate patrullaban en formaciones organizadas. Los sistemas de misiles rastrearon nuestra posición. Las plataformas orbitales se habían ajustado para crear una red defensiva. Se han estado preparando para este escenario, comentó la oficial científica Bella, con sus membranas translúcidas pulsando con intensidad analítica. No solo recientemente. Durante generaciones. Explícamelo, exigí. Bella manipuló los controles holográficos, generando transmisiones de entretenimiento humano interceptadas. Son escenarios ficticios que llevan creando más de un siglo. Pero observen las similitudes. Las exhibiciones mostraban recreaciones dramáticas de invasiones alienígenas, escenarios de primer contacto y conflictos interestelares. Muchas contenían elementos inquietantemente familiares, primeros acercamientos diplomáticos, seguidos de exigencias, luego resistencia, finalmente, la victoria de los humanos mediante soluciones tecnológicas inesperadas o innovación estratégica. Han estado simulando el primer contacto, me di cuenta en voz alta, creando miles de posibles escenarios y respuestas, integrándolos en su cultura, familiarizando los conceptos con su población. ¿Pero cómo dieron el salto de la ficción a la tecnología funcional? Esa es la parte realmente preocupante, respondió Bella. He analizado sus publicaciones científicas de los últimos 50 años. Han estado desarrollando modelos teóricos para la mecánica cuántica, la energía del punto cero e incluso física rudimentaria de agujeros de gusano. No han construido prototipos funcionales porque carecían de ciertos materiales y fuentes de energía hasta nuestra llegada. Les dimos las piezas que faltaban, gemí, sintiendo que mis cromatóforos se oscurecían de consternación. Nuestra sola presencia confirmó sus teorías y proporcionó ejemplos observables. Y revirtieron nuestra tecnología a las pocas horas de nuestra llegada, añadió Greg. Los científicos humanos hicieron preguntas muy específicas durante ambas reuniones. No recopilaban información, sino que confirmaban lo que ya sospechaban. La cresta de batalla del capitán Barr se llenó de agresividad. Basta de especulaciones. Tenemos una potencia de fuego superior. Podemos destruir sus principales centros de población desde la órbita, obligarlos a someterse y activar esos dispositivos acoplados a nuestro casco, repliqué. Dispositivos diseñados específicamente para crear disrupciones cuánticas en los armónicos de nuestro escudo. Seríamos destruidos junto con ellos. Entonces pediremos refuerzos, insistió Barr. La quinta flota podría llegar en 6 ciclos. La oficial científica Bella negó con la cabeza, mientras sus aletas craneales se ondulaban. 6 ciclos darían tiempo a los humanos para producir más de estas armas, posiblemente incluso adaptar la tecnología para capacidades ofensivas. Recuerden, ya han demostrado que pueden aprender a un ritmo alarmante. Un silencio denso invadió la cámara. En todos mis ciclos como evaluador, nunca me había encontrado con una situación como esta. Los protocolos de la Unión Estándar eran inútiles. Estos humanos, de alguna manera, habían dado la vuelta a la tortilla, creando un punto muerto con una civilización miles de años más avanzada. Necesitamos comprenderlos mejor, decidí finalmente. Establecer un canal de comunicación seguro con su secretario general. Quiero una conversación privada. El evaluador Tull, el rostro del secretario general Igu, apareció en la pantalla principal de comunicación. Esperaba noticias suyas. Ha creado una situación inusual, dije, manteniendo un tono neutral, que podría amenazar a ambos pueblos. Ella asintió, imperturbable, o crea una oportunidad para una cooperación genuina en lugar de la subyugación. Esa decisión es tuya. Debes comprender nuestra perspectiva, le expliqué. La Unión se ha encontrado con miles de especies en desarrollo.
El protocolo de integración controlada ha demostrado ser el más eficiente para mantener la estabilidad galáctica. ¿Eficiente para quién?, preguntó con insistencia. Desde nuestra perspectiva, su protocolo se asemeja notablemente a una conquista disfrazada de diplomacia. Sentí una punzada de irritación. Su especie muestra peligrosos signos de avance tecnológico. Han ignorado las etapas naturales del desarrollo al copiar nuestra tecnología sin comprender todas sus implicaciones. Esto representa riesgos para toda la región. Por primera vez, Iwu sonrió, un gesto que empezaba a reconocer como potencialmente peligroso viniendo de los humanos. Ahí es donde te equivocas, evaluador. No solo hemos copiado tu tecnología. En cierto modo, la hemos mejorado. Imposible, me burlé. Sus armas de desplazamiento cuántico usan pinzamientos gravitacionales artificiales para crear la ruptura inicial, ¿cierto? Defectuosas, pero consumen mucha energía y son difíciles de calibrar. Las nuestras usan aceleradores de taquiones emparejados en un circuito cerrado. Más simple, más estable, más fácil de producir en masa. Sentí una opresión incómoda en el tracto digestivo. Tenía razón. ¿Cómo podían saberlo? Al leer mi reacción, Iwu continuó, la humanidad tiene una historia única, evaluador. Hemos estado divididos, competitivos y, sí, a menudo belicosos. Pero esa innovación, impulsada por el caos, avanza a un ritmo que las sociedades ordenadas no pueden igualar. Nos especializamos en pensar con anticipación, encontrar soluciones inesperadas y prepararnos para amenazas que podrían no materializarse nunca. ¿Así que toda tu especie se ha estado preparando para una invasión alienígena? Eso es paranoia, no preparación. Adaptación. Iwu se inclinó hacia adelante. Los humanos prosperan ante los desafíos. Cuando nos topamos con sus demandas, miles de nuestros científicos comenzaron a trabajar en el problema simultáneamente. Sin una dirección central, sin un enfoque unificado, solo millones de horas de resolución colectiva de problemas desatadas a la vez. Consideré esto. Todas las especies de la Unión evolucionaron mediante un desarrollo cuidadoso y controlado. Estructurado. Ordenado. Incluso nuestros pensadores más innovadores operaban dentro de marcos establecidos. El tipo de adaptación caótica y multidireccional que describió fue inquietante. ¿Ninguna? ¿Qué desea, secretario general?, pregunté finalmente. Una alianza genuina. No una subyugación disfrazada de mentoría. Tenemos mucho que aprender de ti, sin duda. Pero quizás tú también tengas cosas que aprender de nosotros. Necesitaba tiempo para pensar. Consultaré con la dirección del sindicato. Esta situación no tiene precedentes. Por supuesto, respondió ella. Mientras tanto, nuestras medidas defensivas siguen vigentes. La comunicación terminó, dejándome con la pantalla en blanco y enfrentando el informe más difícil de mi carrera. El consejo del sindicato no estaba contento. Los 9 arcontes del cónclave gobernante me miraron fijamente a través del proyector de entrelazamiento cuántico, sus diversos apéndices, tentáculos y órganos sensoriales irradiaban desagrado. ¿Sugieres que negociemos con estos primitivos como iguales?, exigió el gran arconte Zix, con su forma cristalina brillando de indignación. ¿Basándonos en una amenaza que ni siquiera podemos verificar si es real? La amenaza es real, insistí. Su tecnología de desplazamiento cuántico es rudimentaria, pero funcional. Más preocupante aún es su velocidad de adaptación. En menos de 2 ciclos solares, han pasado de la comprensión teórica a la aplicación práctica. Entonces elimínenlos rápidamente, sugirió el arconte mentor del colectivo Dreibnid, con su caparazón marcado por la batalla brillando bajo las luces de la Cámara del Consejo. La quinta flota está lista. Negué con la cabeza. Para cuando llegue la flota, los humanos habrán tenido 6 ciclos más para desarrollar su tecnología, y aprenden exponencialmente. Su sistema político fragmentado, de hecho, acelera la innovación mediante la competencia. Suena casi admirado, observó el evaluador Tulal Arconte Ilit, la mayor del consejo, cuya forma gelatinosa latía con sabiduría ancestral. ¿Acaso esta especie realmente merece una consideración especial? Elegí mis siguientes palabras con cuidado. Creo que los humanos representan tanto una amenaza única como una oportunidad sin precedentes.
Su caótico patrón de desarrollo ha producido innovaciones que nuestras sociedades ordenadas tal vez nunca conciban. En lugar de subyugarlos, podríamos beneficiarnos más de una verdadera alianza. Una oleada de murmullos de asombro se extendió por el Consejo. Lo que sugería violaba 5000 ciclos del protocolo de la Unión. ¿Sabes lo que propones? La voz del gran arconte Zix rezumaba desdén, elevando a una especie sin experiencia a la categoría de miembro sin el periodo de prueba habitual, sin tributos ni concesiones territoriales. Sí, lo sé, confirmé, sintiendo que mi carrera se disipaba ante mis ojos, pero considera la alternativa, un conflicto prolongado con una especie que usa nuestra propia tecnología en nuestra contra a una velocidad alarmante. Incluso si prevalecemos, el costo sería considerable. La figura del arconte Ilit cambió pensativamente. Hay un precedente, de hace mucho tiempo. Los vulcranos recibieron una dispensa especial gracias a sus conocimientos matemáticos. Los vulcranos habían logrado la colonización de todo el sistema y un gobierno estable, replicó Zix. Estos humanos son primitivos rebeldes que aún luchan entre sí. Quizás, intervino el arconte Talir, de la dirección científica, hablando por primera vez. Esa misma fragilidad es lo que los hace valiosos. Nuestra unión se ha vuelto predecible. Nuestro avance tecnológico sigue patrones establecidos. ¿Cuándo fue la última vez que desarrollamos una tecnología verdaderamente revolucionaria? Un silencio incómodo se apoderó del Consejo. La verdad era innegable, la ciencia de la Unión se había estancado durante los últimos 1000 ciclos. Refinamientos y mejoras, sí, pero ¿innovaciones verdaderamente novedosas? Eran cada vez más escasas. Propongo un compromiso, sugerí en silencio. Una alianza provisional, sin membresía todavía, pero tampoco subyugación. Observamos, intercambiamos conocimientos con cuidado, descubrimos si los humanos realmente pueden controlar sus tendencias guerreras. Y si demuestran ser dignos, reconsideramos su estatus. El debate se prolongó durante horas, pero finalmente se llegó a un consenso. No porque mis argumentos fueran particularmente persuasivos, sino porque la alternativa de un conflicto costoso con un resultado impredecible era demasiado arriesgada para el Consejo, habitualmente conservador. Regresa a la Tierra, me instruyó finalmente el gran arconte Zix. Ofrece esta alianza. Pero dejen claro que cualquier agresión, cualquier intento de usar nuestra tecnología como arma contra los intereses de la Unión, será respondida con una fuerza abrumadora. Por supuesto, gran arconte, asentí, disimulando mi alivio. Los humanos entenderán esos términos a la perfección. Las negociaciones duraron 3 meses terrestres. Permanecí en la superficie del planeta con una pequeña delegación mientras el capitán Barr se mantenía en órbita a una distancia cautelosa de los sistemas de defensa terrestres recientemente mejorados. Lo que más me impactó durante este tiempo fue la naturaleza contradictoria de los humanos. La misma especie capaz de diseñar armas de desplazamiento cuántico pasó horas discutiendo sobre intercambios culturales triviales. Eran a la vez arrogantes e inseguros, pacíficos y belicosos, unidos y divididos. Nos encuentras confusos, observó el Dr. Ray Ventura durante una sesión de debate nocturna. El científico humano se había convertido en una especie de enlace entre nuestras delegaciones, su mente brillante captaba los conceptos de la Unión con una velocidad asombrosa. Admití que, profundamente, su especie parece carecer de una dirección coherente. Ray rió, un sonido al que me estaba acostumbrando. ¿Esa es nuestra mayor fortaleza? Zorak, lo intentamos todo, a la vez. La mayoría de los enfoques fracasan, pero los que triunfan suelen hacerlo de forma espectacular, selección natural aplicada a las ideas. Pero protesté por la ineficiencia. Los recursos desperdiciados. La Unión logró la estabilidad mediante un propósito unificado. ¿Y qué sucede cuando ese propósito ya no les sirve? Cuando las condiciones cambian, replicó Rey, la humanidad es desordenada, contradictoria y derrochadora, pero somos adaptables. Sobrevivimos. Lo pensé. Quizás haya sabiduría en el caos. Un concepto que la Unión ha olvidado. El acuerdo final no tuvo precedentes en la historia de la Unión. La Tierra permanecería soberana, sin estar sujeta ni ser miembro de pleno derecho de la Unión Galáctica. Se iniciaría un intercambio limitado de tecnología, cuidadosamente supervisado para evitar su militarización.
Se otorgaría a los representantes humanos estatus de observadores en diversos consejos de la Unión, mientras que los científicos de la Unión podrían establecer puestos de investigación en la Tierra y su Luna. Y lo más importante, la humanidad conservaría su capacidad militar, una concesión que casi hundió las negociaciones en repetidas ocasiones. La Unión nunca había permitido que una especie no miembro mantuviera fuerzas de defensa independientes. Sin embargo, al final, prevaleció el pragmatismo. Los humanos no querían renunciar a su seguridad, y forzar la situación podía generar un conflicto. El último día, mientras nos preparábamos para formalizar el tratado, la secretaria general Wu me contactó en privado. Este acuerdo nos beneficia a ambos, dijo. Pero tengo curiosidad, evaluador Tull. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Viniste aquí esperando nuestra propuesta. Consideré mi respuesta detenidamente. Me mostraste algo que no había considerado posible, un camino diferente de desarrollo. La Unión ha existido durante 50.000 años, creciendo mediante la asimilación y la integración controlada. Creíamos que nuestro camino no solo era el mejor, sino el único viable. ¿Y ahora? Ahora me pregunto qué otras posibilidades hemos pasado por alto. ¿Qué otras especies podrían haber aportado contribuciones únicas si las hubiéramos abordado de otra manera? Señalé hacia la vista exterior de una bulliciosa ciudad humana, rebosante de energía caótica. Tu gente nos recuerda que el orden no es el único camino hacia el progreso. A veces, un poco de caos genera innovación. Wu sonrió. Tenemos un dicho en la Tierra, la necesidad es la madre de la invención. Nada estimula la creatividad humana tanto como una amenaza existencial, una filosofía que la Unión consideraría peligrosamente inestable, señalé. Sin embargo, aquí estamos, replicó, negociando como iguales a pesar de sus ventajas tecnológicas. Porque los humanos, a pesar de todas nuestras divisiones y defectos, hemos estado ensayando para este momento desde que miramos por primera vez a las estrellas y nos preguntamos, ¿estamos solos? Y, lo que es más importante, son amigables. Al partir de la Tierra al día siguiente, regresando a lo que sin duda sería una recepción controvertida dentro de la jerarquía de la Unión, llevé conmigo una profunda revelación. La Unión Galáctica se había vuelto complaciente, asumiendo que nuestra superioridad tecnológica garantizaba nuestro dominio continuo. Habíamos olvidado una verdad fundamental que los humanos entendían instintivamente: la adaptación nunca termina, la seguridad nunca está garantizada y la paz es valiosa precisamente porque no es permanente. La respuesta de la humanidad, sin duda, conmocionó a la galaxia. No porque nos derrotaran, no lo habían hecho, sino porque nos recordaban lo que una vez fuimos, innovadores, adaptables, con ansias de alcanzar las estrellas. La Unión nunca volvería a ser la misma, y quizás eso era precisamente lo que necesitábamos.